vamos a inaugurar en esta sección una subsección que se va a llamar Las cosas que encontré en el archivo de Mingo. Ah, sí, debe tener de todo, ¿no? Sí, claramente tiene de El todo. Arcón de Mingo. El Arcón de Mingo, va a ser la subsección. Y bueno, entusiasmado con esto que hablamos la semana pasada acerca de esta publicación del Seminario de la Actualidad Territorial, rescaté de ese archivo una nueva edición, en este caso la edición número 98, que corresponde al día 22 de junio del año 1979, y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay acá para ver. Y si bien la nota de tapa corresponde a los actos por el Día de la Bandera, sí, que había sido 2 días antes de la publicación de este semanario, me llamó la atención otro dato que figuraba ahí, que es que el 17 de junio se conmemora o se recuerda el día que se descubrió petróleo en Tierra del Fuego. Sí. Una fecha que, no sé si esta semana en particular, si por las elecciones o qué, ha pasado como desapercibida. Sí, ha pasado completamente desapercibida. Pero en esta edición 98 del semanario, sale una publicación sobre los 30 años del descubrimiento del TF1. Mirá. ¿Sí? Y está todo ahí, habla del acto específicamente, toda la oficialidad y toda la gente que concurrió al acto que se llevó a cabo en el TF1, obviamente, que queda en la zona de Estancia Las Violetas, a la zona norte de Río Grande. Y una de las cosas que se destaca en este acto es la creación de la administración austral que iba a funcionar en Río Grande. Esto significaba sacar muchos de los inconvenientes administrativos que se producían para pedir algunas respuestas sobre temáticas asociadas a la administración de YPF. Que eso es algo que es sumamente interesante. ¿Y qué es lo que dice este periódico? Que en el año 1948 llega una barcaza que se llamaba Don Bosco, y en esa llegan los primeros operarios de YPF a trabajar en esa zona. Y que estos operarios tenían intenciones de demostrar un acto de soberanía o realizar un acto de soberanía en esa zona inhóspita en la que estaban, y que la mejor manera de hacer eso era construir un mástil. Mira. ¿Sí? Dice, levantar un mástil para poder izar la bandera argentina. Estamos hablando, obviamente, del año 1948, principios del 49, que era sumamente difícil imaginarse Tierra del Fuego como algo amigable. Claro. ¿Sí? Y mucho menos en la zona de Las Violetas, para los que no se ubican espacialmente, donde está la pista complementaria que se ensancha la ruta 3, sí, esa es la zona de Las como Violetas. Yendo a Tolwyn. No, para la zona norte. Ah, tenés razón. Eso es Punta María. Sí, es verdad. Para la zona norte. Entonces, pero bueno, estos hombres construyen un mástil, izan la bandera por primera vez, y dentro de una botella colocan los nombres de todas las personas que estaban en ese momento. Mirá. ¿Qué es lo interesante de esta anécdota que está relatada en el periódico? Es que 30 años después, o sea, en ese acto, por los 30 años, buscan la botella, encuentran la botella, sacan la nómina de los empleados originales, digamos, de los operarios originales de YPF, y colocan en un nuevo monolito que se instala en el TF1 una nómina del plantel de ese momento de YPF. Mira. ¿Sí? El que redacta esa nota es mi suegro, con la nómina de el plantel de YPF de ese momento. A máquina, imagino. A máquina, obviamente. A Olivetti. Sí, y justo hoy le pregunté si él estaba en la nómina. Me dice, sí, porque éramos empleados de YPF. Claro. Y me dice, picardía no haber guardado una copia de aquella nómina. Que eran aproximadamente unos 300 empleados puros de YPF, digamos. Después había gente contratada, pero sí, que sí. No pertenecía estrictamente a la empresa. Y él me decía que en esa primera nómina original figuran los padres de los Fernández, que son dueños del Roca. Ajá. Y después él no se acordaba de otros apellidos de aquella primera nómina de hace 30 años. Así que me parecía un dato muy importante de color acerca de la historia de nuestro TF1 y bueno, y justo teníamos un testigo de ese momento. Y también reivindicar, ¿no?, el trabajo en esa época, el vivir en Tierra del Fuego en ese momento. Sumamente inhóspito, Tierra del Fuego para ese momento.
porque además todavía estábamos en una etapa de la producción lanar, era preponderante la producción lanar, la producción agropecuaria, ganadera específicamente, y el petróleo es el que este descubrimiento es el que va a iniciar una nueva fase en la economía de Tierra del Fuego. Entonces yo dije, bueno, si hay algo sobre los 30 años, seguramente hay algo sobre los 70 años que se cumplieron hace 2 días. Sí. Sí, hoy es 19. Hoy es 19. Y bueno, entonces fui a buscar el sureño del día 17 de junio y el sureño sacó todo un suplemento contando acerca de la historia del petróleo. No figura este dato de la botella. Yo me iba a fijar si estaba el dato de la botella específicamente y no está. Pero sí tiene algunos datos más acerca de ese primer pozo del TF1, que se inició la perforación el 6 de enero, ¿sí?, del 49, y que el 2 de abril se encuentra gas por primera vez. Y finalmente el 17 de junio, a los 2.000 metros de profundidad, encuentran este pozo de gas y de petróleo, ¿sí?, que inicia nuestra fase petrolera en Tierra del Fuego. Y otro dato interesante, a 70 años del descubrimiento del CTF-1, es que hace unos días Roche anunció el descubrimiento de uno de los pozos más importantes de Argentina, que además una de las características que tiene, según lo que dice este informe, es que el petróleo es de alta calidad. Mirá. ¿Sí? Porque dice que la mayoría del petróleo de Tierra del Fuego sirve para la producción de combustibles diésel. En cambio, serviría para la producción de naftas. Con lo cual, es una buena noticia para la gente de Roche, que es la que explota el pozo, y para la provincia por las regalías por la producción de petróleo. Así que me parecía interesante eso, pero no todo termina acá, porque además cuentan otros datos que sí hacen a la historia de nuestra ciudad. Porque una vez que se instala el TF1 y se comienza a explotar profundamente, hay otros hitos que tienen que ver con la llegada del gas a Río Grande. ¿Sí? El primer establecimiento que va a tener gas en Río Grande es la estancia Las Violetas. ¿Sí? Por cercanía, imagino. Porque venían pasando con los caños y le preguntan al señor Romero si quería tener gas, y él dijo, ¿qué tiene que hacer? Supuesto. Compre los caños. Por supuesto, Lucho, dijo uno por ahí. Entonces compró los caños y le llevaron gas hasta el casco de la estancia. ¿Cuál es el objetivo en realidad de este gasoducto? Que llegue al campamento YPF, lo que nosotros hoy conocemos como el campamento YPF. Sí. Una vez que llega el gas hasta ahí, bueno, ya estaba ahí, tiremos la línea hasta Río Grande. Entonces el gas llega a Río Grande en 1956. Mirá. ¿Sí? ¿Y qué importancia tiene este dato de 1956? Cuando comienza a hablarse de quiénes eran los antiguos pobladores de Río Grande, se estableció como fecha, en un principio, los que habían llegado antes del gas eran considerados antiguos pobladores. Antes del gas y después del gas, era como la línea del tiempo. Exactamente. Mirá. ¿Sí? Entonces, me parece un dato que sí hace a la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad específicamente. En el 59, YPF le otorga la explotación del petróleo a la Tennessee, ¿sí? Que también forma parte de nuestra historia, que alguna vez vamos a contar sobre la Tennessee. Esta explotación va a durar muy poquito porque en el 63 se anulan los contratos con la Tennessee, pero significó la llegada de muchísimos trabajadores extranjeros, de muchísimos gringos. Mingo cuenta en el documental de Elena, dice los texanos que venían con esos sombreros típicos de yankee tejano. Bien como película yankee, sí, el estereotipo de yankee que tenemos de Texas, exactamente, sobre todo. Y que, por ejemplo, cuenta que en el Roca las películas se pasaban en idioma original, por la cantidad de extranjeros que había en ese momento en Río Grande. Mirá. Que no es un dato menor, ¿no? Tal cual. Para ver cuánta gente vino a Río Grande, la explosión demográfica que significó para ese momento el petróleo. ¿Cuántos argentinos y cuántos extranjeros? Imposible saberlo en este momento. Podemos hacer algunas elucubraciones, pero tampoco hay datos que sean tan certeros. Y ya para ir cerrando este comentario del día de hoy, este seminario, como les decía, semanario, tiene una nota sobre el 20 de junio, pero asociado al 20 de junio habla de el primer operativo turístico en Tierra del Fuego. ¿Qué fue eso? 1979 se convoca a periodistas y turistas a venir a Tierra del Fuego
van a llegar a Río Grande en avión y van a ser llevados en micro hasta Ushuaia. El avión llega el 19. ¿Cuándo llegaron a Ushuaia? Al otro día. El avión llega el 19 a Río Grande, los suben a unos micros y los llevan a Ushuaia. Y llegan, dice, en las primeras horas del día 20 de junio. ¿Sí? Esos primeros turistas se alojan en los hoteles que había en ese momento. No da los nombres, pero se alojan en esos hoteles. Van a estar 5 días paseando por Tierra del Fuego y esa fue una de las primeras acciones para posicionar a la marca turística de Tierra del Fuego. Y que además en esa ocasión asistieron muchos periodistas de muchos medios televisivos, radiales y gráficos a Tierra del Fuego por primera vez. Claro, qué ¿Sí? aventura que debe haber sido para esa gente, ¿eh? Sí, entonces me parecía interesante porque dice, más allá de que estaban todos cansados, presenciaron el acto del Día de la Bandera en el mástil del Frente de la Gobernación, que la característica que destaca el semanario es que fue el primer acto del año parado sobre nieve.